Estamos en el último domingo de esta serie de Jonás, este último domingo, y bueno, ha sido para mí muy bueno, muy especial también poder avanzar, poder estudiar más en profundidad cada vez más la palabra de Dios, este libro que en 4 breves capítulos hay un montón de jugo para sacarle y un montón de cosas a las que ni llegamos, pero hoy llegamos a un final muy interesante, uno de los finales más peculiares de todos los libros de la Biblia, y vamos a ver por qué. Pero ¿se acuerdan de qué fue que hablamos en la primera mitad o en la primera parte del capítulo 4 que vimos el domingo pasado? ¿Cuál fue no sé si el título exacto, pero la temática, el énfasis? Excelente, las ventajas de tomar nota, qué impresionante. Una vida egocéntrica tiene consecuencias. Y no voy a hacer todo el repaso, eso lo hacemos en los refugios, excepto en uno, pero sí, en esta segunda parte, estaba pensando, porque termina de una forma tan extraña el libro, que me costó un poco decir, bueno, a ver, ¿de qué es esta segunda parte del capítulo? Y claramente es cómo trata Dios con nuestro egoísmo, con nuestro egocentrismo. ¿Cuál es la forma? Vemos acá esta actitud, y la vamos a seguir viendo, esta actitud completamente autoabsorbida, completamente centrada en él mismo de Jonás, que lo lleva a este desprecio, que lo lleva a este enojo, que lo lleva a todas las cosas que estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Y qué hace Dios con eso? ¿Cómo trata Dios con Jonás? Es la gran pregunta, y por eso vamos a ver ahora, vamos a volver a leer el versículo 4 y vamos a llegar hasta el final. Jonás capítulo 4 dice entonces, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo así una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió diciendo: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni le hiciste crecer, que solamente en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y terminó. No hay un segunda de Jonás, no hay un Jonás contraataca parte 2, la venganza del gusano come calabaceras, no hay más de eso. Termina ahí. Entonces vamos a anotar algunas cosas y vamos a ver lo tremendo de la palabra de Dios y cómo Dios también hace esto también a propósito. Nos comienza diciendo, vimos ya sobre su enojo, el enojo de que él sabía que Dios iba a tener misericordia con la ciudad, pero nos dice acá que se va. Dios le pregunta primero: ¿te parece enojarte tanto? Y ni le contesta a Dios. ¿Se acuerdan que pasó de no hablarle nunca a Dios a finalmente hablar con él, a hablar por su enojo? Y cuando Dios lo confronta, se levanta y se va. Es como que le da vuelta la cara a Dios y se va a las afueras de la ciudad. Pero cuando se va dice que se hizo una enramada. ¿Qué es una enramada? Una enramada es una chocita, ¿no? Con ramas entrelazadas, y se hizo una chocita. Y en realidad esta palabra es la misma palabra de las enramadas a la palabra que se usa, no siempre, pero en varios lugares del Antiguo Testamento, para pequeñas tiendas con el mismo significado que el tabernáculo. Porque el tabernáculo
si bien nosotros lo tenemos como el lugar de adoración, era también en sí una carpa, ¿no? Una carpa que le iban armando, claramente muy bien decorada, de mucho lujo en sí, pero muy a propósito se le quedó este nombre de tabernáculo, de tienda, de habitación. Interesantemente, no estoy diciendo que haya una comparación entre esta enramada y el tabernáculo, pero sí los judíos tenían una celebración anual que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y ahí no era que era una fiesta para volver a construir el tabernáculo, porque esto lo tenían que seguir haciendo después, incluso cuando tenían el templo. Pero ¿qué era lo que hacían en la fiesta de los tabernáculos? Lo que hacían era un tiempo que incluso todos aquellos que vivían dentro de la ciudad, era como una semana de salir de camping, tenían que salir de la ciudad, se tenían que armar un tabernáculo, se tenían que armar una enramada y pasar una semana viviendo ahí. ¿Para qué era esto? Para recordar el tiempo que habían estado en el desierto. Exactamente, era para recordar el tiempo que habían estado en el desierto. Entonces tenía también esta cuestión de recordar, bueno, de dónde salimos, ¿no? ¿Vieron cómo se le dice a veces a la gente que se les hace famosa, ¿eh? No te acuerdas de dónde saliste, ¿eh? Y era un poco esa idea, ¿no? De que el pueblo de Israel, a quien Dios con lo largo del tiempo los estableció en la tierra, los hizo una gran nación, les dio grandes victorias, los puso incluso por encima de otros pueblos en algunos momentos, era este recordatorio anual de parte de Dios, dice, recuerden que ustedes eran esclavos, recuerden que ustedes no tenían nada, recuerden que solamente de la abundancia de mi generosidad los salvé, los rescaté, los liberé, que para eso en realidad estaba la Pascua, pero que después yo, durante todo su tiempo en el desierto, en el cual estuvieron 40 años en el desierto por su pecado, yo en vez de dejarlos morir, les di provisión continua durante ese tiempo en el desierto. Y era justamente una celebración, una semana para seguir profundizando, para seguir recordando la bondad, la generosidad y la provisión de Dios. Entonces, es interesante que acá Jonás hace lo mismo que tenían que hacer durante esa fiesta, sale de la ciudad, se va a las afueras y se hace una enramada, pero lo último que hay en su corazón es agradecimiento y es ese agradecimiento por la provisión de Dios, sino que él está profundamente enojado. Y aparte dice que se fue ahí, se armó esa enramada a esperar a ver qué era lo que iba a suceder. Y esto es clave porque, ¿qué era Jonás? ¿Cuál era su rol, su profesión? Era un profeta. ¿Y qué es lo más importante para un profeta? Que se cumpla la palabra, ¿no? Es como, bueno, si yo soy fotógrafo y me salen todas quemadas las fotos, o me salen todas oscuras, soy uno panadero y el pan te sale quemado. O sea, si el trabajo del profeta es hablar de parte de Dios y decirle a la gente lo que va a pasar, él tenía que esperar ahí. ¿Y cuál era el problema que vimos con Jonás, con el mensaje de Jonás? Él sabía. Era de todas las partes tenía que tener un mensaje. ¿Cuánto predicó él? Un tercio. Predicó solamente el juicio. No predicó ni el pecado ni tampoco predicó la salida. ¿Cuál es la opción? Entonces, si él solamente predicó el juicio, ¿qué era lo que él esperaba? Que ya era el juicio, ya sabía, ya había discutido con Dios sobre el problema de Dios, de su bondad y su misericordia y su paciencia. Pero era esa cuestión de decir, yo quiero seguir esperando a ver si pasa algo, si esta gente se desarrepiente, a ver si finalmente viene este juicio del cual yo prediqué. Y estaba ahí con ese deseo, ¿no? Estaba mirando a ver si se lograba cumplir el juicio de Dios sobre esta ciudad, porque era lo que él más deseaba. Él deseaba que Dios aplastara esta ciudad como un gusano. Y sin embargo nos dice ahí que es interesante porque la literatura judía, una de las características es la repetición. Y principalmente cuando vemos que las cosas se repiten 3 veces, hay que prestar atención, ¿no? Y acá repite 3 veces que Dios preparó. Dice, primero Dios preparó una calabaza, ¿no? Una calabaza, una calabacera. Después dice, y eso fue bueno porque vino y confortó, le dio más sombra. Imagínate, la enramada eran unos palos ahí, mucha sombra no le daba. Pero esa calabacera milagrosamente en una noche hizo así, creció, y las calabaceras lo que te dan son calabazas, ¿no? Pero ¿qué es lo importante para la sombra? Es que tiene unas hojas grandes, tiene una hoja grandota, sí. Entonces eso cubrió rápidamente de sombra
Y eso le trajo alivio. ¿Vieron? Ya, el rayo de Jonás era tremendo porque estaba tremendamente enojado, pero una sombra dice que le dio una alegría profunda. Una gran, no fue tipo, oh, mira qué linda la sombra. No, ¡wow! ¡Qué impresionante la sombra que estoy disfrutando mientras espero que destruya Dios esta ciudad! Estaba re contento. Y es como medio exagerado, ¿no? Lo vemos acá en esta ambivalencia de ir de un extremo al otro, porque claramente, como hemos estado sufriendo también, de un desequilibrio emocional importante, causado también por su pecado, causado también por sus prejuicios, causado por esta falta de arrepentimiento. Pero Dios preparó este alivio para él. Pero después Dios preparó dos cosas más. Y esas dos cosas más no iban a ser para su alivio. Dice que preparó un gusano y después preparó un viento recio. Que le trajo este gran disgusto. Y ahí él se fue nuevamente para el otro extremo. No también porque se quedó sin sombra y porque ese viento le molestaba, le traía mucho calor, capaz que una tormenta de arena se tuvo que comer, le entró un poquito de arena a los ojos. Y dice que ahí se fue al otro extremo. Completamente devastado, completamente sin ganas de vivir más. Estaba completamente deshecho. Entonces, una cosa tan sencilla como esa sombra lo alegra tremendamente, y la otra cosa también que en comparación con lo que venimos hablando en un detalle lo lleva a desear morir. Y ahí Dios le vuelve a preguntar, ¿tanto te enojas? Dice, porque el enojo, él tenía un enojo por la salvación de Nínive, pero esto era al revés, porque él estaba enojado porque se había quedado sin algo. Ahora, su enojo realmente no era por la calabacera, era porque él había perdido la sombra. Su alegría no era por, mirá qué linda la creación de Dios, qué linda las plantitas y los pajaritos, sino era porque era una sombra para él. Él seguía ensimismado, él seguía en una actitud completamente egoísta, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos puntos de cómo es que Dios trata con nuestro egoísmo, que vemos que sigue completamente presente en la vida de Jonás. Lo primero que vemos, hay presentación ahí, pa. Lo primero que vemos de cómo trata Dios con nuestro egoísmo es que Él trata con una profunda paciencia. Ahí está el pasaje. Dios trata con nosotros con una profunda paciencia. A este punto, a ver, estaba Dios como para decirle, ¿por qué te enojas tanto? Era como... Mati está ahora con alguna frustración y está en esto de que en esta etapa, que es una etapa en el nombre de Jesús, en el cual a veces por algún detallecito ya explota ahí como en un grito de una, no es como un enojo escalonado, ¿no? Sino como que estalla de golpe, ¿no? Y claro, llega un momento que uno también, como parece, bueno, está bien, la primera vez uno tiene paciencia, la segunda, la tercera, aguanta, ¿no? Pero vemos que una y otra vez Dios le fue paciente, vimos todo lo que Dios lo esperó. En el capítulo 1 vimos cómo incluso el gran pez que Dios envía no era un juicio de Dios para Jonás, sino que era la salvación, era para mantenerlo vivo, hasta que él finalmente se dignara a hablar con Dios. Vemos cómo Dios lo perdona, cómo Dios lo lleva, y cómo Dios incluso después que él predica horrible y todo lo demás y tiene una actitud espantosa, le dice, che, pero te parece estar así enojado. Y cuando él huye, ni le contesta a Dios. Imagínate, después que él no le dirige la palabra a Dios y no le responde su pregunta, Dios lo que hace es darle sombra. Decime si eso no es paciencia. Decime si eso no es misericordia. Mientras tanto, tenemos a la terrible nación de Nínive, que frente a escuchar del juicio de Dios se arrepintieron al instante. Rasgaron sus vestiduras, se cubrieron de cilicio en señal de humillación. Querían cambiar sus caminos, proclamaron un tiempo de arrepentimiento. Y el corazón de Jonás seguía duro, seguía endurecido cada vez más y seguía centrado en sí mismo. Entonces, lo primero que vemos, la forma en la que Dios trata con nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, es con una profunda paciencia. Porque tristemente, aunque a mí me gustaría que fuera de otra manera, para mi vida y para la vida de los demás, lamentablemente un corazón duro no se ablanda de un día para el otro. Lamentablemente un corazón duro requiere
de procesos. Si yo saco imagínate, tengo una bondiolita en el freezer, ¿no? Ahora, si yo prendo el horno hacia el máximo a 400 grados, justo vi un meme, una imagen, ¿no? Que decía, que hacía la comparación que en la cocina no sirven las reglas de tres, ¿no? O sea, si vos metes un pan, ponele, ¿no? Que a 180 grados se cocina en 20 minutos, no es que por ponerlo a 360 se va a cocinar en 10, ¿no? Te vas a ir todo quemado. Y el centro crudo. Entonces, con algo congelado pasa lo mismo, no es que decía, está congelado, entonces vamos a ponerlo a 400 grados así. No, al contrario, justamente la función de descongelado en el microondas, lo que te requiere mucho más tiempo porque en realidad es un calor mucho más suave para ir descongelando. Y lo mismo pasa a veces con nuestro corazón. Dios milagrosamente cada tanto a veces se encuentra con alguien de golpe, pero en lo común con nosotros es que Dios trabaja a través de esa paciencia porque sabe que a veces nosotros requerimos de eso. No es que nosotros nos deberíamos conformar con eso, nosotros deberíamos reaccionar cuanto antes, pero Dios es tan bueno, es tan rico en misericordia. De la misma manera que Él tenía esta misericordia para con los de Nínive, tenía también misericordia para con Jonás, que a esta altura viene dándonos suficientes razones para que nosotros pensemos que Él era mucho peor que los de Nínive. Sin embargo, Dios una y otra vez lo trata con paciencia. Entonces, ¿con qué cosa viene Dios tratando con paciencia en tu vida? Y te pregunto esto porque lo que pasa muchas veces cuando Dios nos trata con paciencia es que nuestro instinto de un corazón endurecido es decir, si Dios está siendo tan paciente con esto es porque no es tan grave, no pasa nada, ¿no? Está todo bien. Seguramente a Dios no le molesta que esto me lleve tiempo, me lleve meses, me lleve años resolverlo, me lleve años confrontar este pecado, me lleve años cambiar esto en mi vida. Total, Dios está siendo paciente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que necesitamos que Dios venga a juzgarnos ahora mismo para que reaccionemos? Entonces pensá en qué cosas Dios viene golpeando la puerta regularmente, diciendo, che, esta área en tu vida, esto no está bien, esto tiene que cambiar, ¿por qué estás tan terco con esto? Y reconozcamos que la paciencia de Dios no es que nuestro pecado es leve y no importa. No abusemos de la gracia, de la paciencia, de la misericordia de Dios. Reaccionemos. Pero también alabemos a Dios de que Dios trata con nosotros con paciencia. Porque si no fuera por su paciencia, seguramente no estaríamos acá hoy. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido paciente conmigo. Yo le doy gracias a Dios porque Él es paciente conmigo. En un montón de cosas en las cuales yo no merezco esa paciencia. De la misma manera en la que Jonás no merecía esa paciencia. Y sin embargo Dios le muestra su misma gracia y su misma misericordia a aquellos que eran moralmente terribles y eran unos asesinos y eran unos brutales como los ninivitas, como también con algunos como Jonás y como algunos de nosotros que nos creemos mejores que los demás y que pensamos que nosotros nos merecemos la gracia de Dios, que nos merecemos la sombra que Dios nos pueda dar, que nos merecemos que nos haga aparecer de un día para el otro una calabacera para confortarnos y que nos merecemos sentarnos a las afueras de la ciudad a ver cómo somos mejores que los que están ahí esperando el juicio. Entonces Dios tiene misericordia y paciencia con nosotros, pero no confundamos su paciencia y su misericordia con que la forma en la que estamos viviendo está bien. Y lo segundo, porque Dios es paciente, pero Dios también, Dios tampoco nos quiere dejar así, es que Dios trata con nuestro egoísmo hiriendo nuestro orgullo. Dios trabaja con nuestro egoísmo hiriendo nuestro orgullo, a lo que a veces le llamamos meter el dedo en la llaga. Y Dios hace eso. Y vemos cómo Dios preparó 3 cosas, y 2 de las cosas que preparó fue para herir a Jonás.
Y Ariel no es que le dio un par de cachetadas, le sacó la sombra y le mandó un vientito caliente. Pero sabía que el orgullo y el egoísmo de Jonás estaba a tal punto que eso literalmente iba a sacudir la vida de Jonás a ese punto. Ese era el nivel de inestabilidad en el cual estaba Jonás. Miren una cita de este libro del Dios pródigo de Timothy Keller, dice: Dios no se limitó a tolerar a Jonás y luego lo dejó solo, ¿no? Cuando Jonás no le contestó y se fue. No le permitió permanecer tranquilo en su necedad, actitudes indebidas y patrones de conducta. Dios envió una tormenta, un pez y una planta. Comisionó a Jonás una y otra vez y al final lo aconsejó y discutió con él directamente. Vemos aquí la justicia y el amor de Dios en colaboración. Justicia y amor en colaboración. Él es a su vez muy santo y muy amoroso para destruir a Jonás o para permitir que siguiera siendo como era. Y Dios es a la vez muy santo y muy amoroso para permitir que nosotros sigamos siendo como somos. Me encantaría que, así como tenemos la frase de misión y edición y los valores, hay otras frases que también nos tenemos que aprender y que se vuelvan clichés ahí en nuestra memoria de la iglesia. Y una que me encanta es: está bien no estar bien, pero no está bien quedarse así. Está bien no estar bien, pero no está bien quedarnos así. No tenemos que venir ni presentarnos delante de Dios perfectos, pero hay de nosotros si pensamos que esa es la forma en la que Dios quiere o nos va a permitir vivir nuestra vida. Dios va incluso a herirnos para que reaccionemos y comencemos a cambiar y comencemos nuestro proceso de transformación como tenemos ahí en nuestra misión. ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? Lo que no está bien es quedarse así. Dice también Keller: Dios no trató de liberar a Jonás de su pretensión de superioridad moral con solo unas palabras. No debemos olvidar que le envió dificultades y desilusiones al profeta. Dios sabía cómo tocar ahí el carácter y el orgullo de Jonás para hacerlo reaccionar. Pero acá el problema de esto es que estamos llegando al final. ¿Y qué pasa? ¿No? Un par de cosas sobre lo que Dios dice también ahí, ¿no? Sobre lo que Dios dice de Nínive. Dice: no tendré yo, vos tuviste lástima por esta planta y no puedo tener yo piedad. Ahí en el original, en el hebreo, lástima y piedad es la misma palabra. Y es la misma palabra que en otros lugares se usa para compasión. Por eso, el título de toda la serie fue: un Dios de compasión difícil de tragar. Vemos cómo Jonás hasta el último momento, hasta el último versículo, no termina de tragar, de aceptar, de asimilar el nivel de amor, de compasión y de piedad que tiene Dios por la gente e incluso por Él mismo. Entonces, es interesante, quiero un par de puntos antes de ir a cuál es la tercera forma en la que Dios trata con nuestro egoísmo. Es que Dios dice: no tendré yo piedad y compasión por este pueblo, esta gran ciudad, que ya hablamos de eso, donde habitan 120.000 personas, dice que no saben discernir su mano derecha de la izquierda. ¿Estas personas eran culpables? Sí, eran culpables. ¿Dios estaba dispuesto a juzgarlos? Sí, lo mandó a Jonás para eso. Pero había algo en Dios que decía: yo sigo teniendo compasión por esta gente porque no son conscientes de lo perdido que están. Y esto me hace acordar, indudablemente esto es un puente a Jesús en la cruz, cuando en una de sus últimas palabras Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y acaso? Y es una frase también extraña que Jesús diga eso. La gente que está diciendo, Jesús estaba ya clavado en la cruz, después de haber sido torturado durante todo un día, después de haber sido insultado, después de haber sido lacerado, después de que sus manos y sus pies fueran clavados a la cruz y que aún en la cruz siguiera recibiendo los insultos y los escupitajos de la gente y las burlas, diciéndole: si vos realmente sos el Hijo de Dios, bajate de esa cruz y liberate para demostrárnoslo. ¿Esa gente no sabía lo que estaba haciendo? Por supuesto que lo sabía, por supuesto que eran culpables. Pero lo que Dios dice es: son culpables, son dignos de juicio, pero mi corazón de compasión va más allá. Mi corazón de compasión entiende que al tener los ojos cegados a la verdad,
al no poder ver la realidad, al estar tan sumergidos y esclavos en sus delitos y sus pecados, por eso es que la Biblia nos describe antes de Cristo como que estamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Por supuesto que los ninivitas sabían que ellos estaban viviendo y tratando con otros pueblos de una manera perversa. No les importaba, no eran capaces de verlo, porque no tenían la luz de Dios. Entonces Dios incluso en esos casos siente compasión. Creo que en una de las primeras predicaciones hicimos esta comparación de los ninivitas en la forma en la que ellos conquistaban pueblos, en la forma en la que ellos se trataban los unos a los otros y trataban a los demás pueblos, que eran como los nazis de esa época, por el tipo de tortura, el tipo de crueldad que demostraban. Nos imaginamos nosotros diciendo de los peores nazis, de aquellos que ejecutaron a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, diciendo qué compasión que sentimos por ellos, porque no pueden entender lo que están haciendo. ¿Es eso el grado de compasión al que nosotros podemos llegar cuando nosotros nos encontramos con casos y tratamos? Sé que algunos de ustedes trabajan de cerca o se han encontrado con casos terribles de niños abusados, de niños maltratados, de personas en las cuales han tenido personas en su familia que han sido asesinadas. Y se nos cruza a nosotros por la cabeza decir, ¿cómo se parte mi corazón por el violador, por el asesino, porque no sabe lo que hace? Qué difícil es, ¿no? Y este es el nivel de compasión, de misericordia, de amor de este Dios, que cuando lo ponemos en estas palabras, de repente nos vemos más cerca del lugar de Jonás. Digo, opa, este tipo de cosas se me hacen difíciles tragar a mí también. Se me hace difícil poder mirar a alguien a quien yo me enteré, a alguien a quien yo sé que cometió y esta atrocidad, y mirarle con un corazón de compasión. Cuesta tragar eso. Y Dios lo que nos dice es, lo que pasa es que, como le dijo Jonás, a vos esto no te dio ningún trabajo, vos no tenés ninguna relación con esta persona. Esta persona no es tu creación. Yo soy el que a esta persona le di la vida, soy el que a esta persona le he dado oportunidades, soy el que a esta persona le he dado cada aliento que ha respirado desde que nació. Soy a quien yo he orquestado el árbol genealógico de toda su familia para que esta persona estuviera viva hoy acá. Y me rompe el corazón saber el tipo de decisiones que está tomando, lo lejos que está de mí, el tipo de futuro de juicio que le espera si sigue caminando en esta dirección. Entonces tenemos un Dios de una misericordia, de un amor, de una compasión increíble, que nos llama de la forma más extrema a dejar de pensar en nosotros mismos, a dejar de creernos mejor que los demás. Y pensar que aquellos peores de toda nuestra sociedad son dignos del mismo amor, de la misma misericordia, del mismo perdón que nosotros. Y lo más tremendo y desafiante es que, como Jonás, Dios nos envía a ellos. Y esta es la tercera forma en la que Dios lidia, en la que Dios trata con nuestro egoísmo, con una profunda paciencia, hiriendo nuestro orgullo e invitándonos a mostrar su compasión hacia los demás. Esta fue la invitación de Dios a Jonás durante todo el libro. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Las primeras palabras del libro. Y todo este libro fue esta invitación de Dios hacia Jonás para decirle: yo quiero que vos participes, llegues a conocer, llegues a sentir la profundidad de mi amor y de mi compasión. Y una y otra vez Jonás rechazó esa invitación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este final incompleto?
¿A cuántos les gustaría saber qué contestó Jonás? A mí me gustaría saber qué contestó Jonás. ¿Le contestó? ¿Se volvió a alejar una montaña más lejos? ¿Se acuerdan con qué parábola de Jesús hemos hecho un par de veces un paralelismo? ¿Con cuál? Quizá alguna que se leyó hoy en el tiempo de lectura. El hijo pródigo. Y vimos cómo Jonás en los primeros 2 capítulos, en esta primer bisagra del libro, se parece al hijo menor, a ese hijo pródigo que huyó en rebeldía y que se fue, y cuando estaba en lo profundo de lo profundo, tocando fondo, ahí reconoció su necesidad de ayuda, al igual que Jonás. Pero en estos segundos 2 capítulos, el 3 y el 4, Jonás se parece mucho al hermano mayor, que fue esa segunda parte que Leticia nos leyó hoy. Y yo estoy seguro de que Jesús estaba pensando en Jonás cuando contó esta historia. Porque la forma en la que termina la parábola del hijo pródigo es exactamente la misma en la que termina el libro de Jonás. La parábola del hijo pródigo termina con la fiesta de que el hijo perdido, que estaba muerto, ahora está vivo, había regresado a casa. Y se hizo una gran fiesta luego del perdón del padre. Pero hay un hermano mayor que vuelve del campo y ve la fiesta. ¿Y dónde se queda? Se queda afuera. Al igual que Jonás se fue hacia afuera de la ciudad. Se queda afuera mirando hacia adentro. Y el padre sale al encuentro y con otras palabras, pero le dice, ¿por qué estás tan enojado? Le dice ahí, en el versículo 28, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Imagínate enojarte porque ya sea en tu casa hay una fiesta. Su padre salió y le suplicó que entrara. Al igual que Dios le suplicó a Jonás que fuera parte de la fiesta de la salvación de Nínive. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, no dijo mi hermano, cuando este hijo tuyo, me perdí ahí, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y nunca se nos cuenta en esta historia si este hermano mayor entró a la fiesta o se quedó fuera, enojado. Y si queremos entender la conexión tremenda que hay entre Jonás y esta parábola, tenemos que entender toda la parábola. Y lo voy a hacer súper breve porque estuvimos en Lucas bastante tiempo y a esta también le dedicamos tiempo. Pero lo impresionante que vemos nosotros en esta parábola es cómo comienza. Comienza con Jesús de fiesta con pecadores que le estaban conociendo, con pecadores que estaban escuchando su mensaje, con pecadores que quizás estaban en ese proceso de entender el Evangelio y de arrepentirse. Y cuando se enteran los religiosos, los fariseos, de que Jesús estaba en esto, se enojan con él y le dicen, sos un comilón, no puede ser, que esto, que aquello, que lo otro. Y ahí Jesús le empieza a contar 3 parábolas, esta es la última. Y las primeras 2, ¿de qué se tratan? ¿Se acuerdan de la moneda y de la oveja que perdida? ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje para los que se acuerdan? ¿Qué es lo que hace la misericordia? Pero ¿qué es lo que hace, no tanto en la temática teológica, pero en lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el que pierde la oveja y qué es lo que hace la que pierde la moneda? La busca. Excelente. La busca y después hay una fiesta. Ahora, la tercera historia del hijo pródigo, hay algo diferente y hay algo que le falta. Hay una fiesta, pero ¿qué es lo que no hay? Una búsqueda. No hay una búsqueda. Hay un padre que espera, hay un padre dispuesto a perdonar, pero nadie salió a buscar al hijo perdido.
Los fariseos estaban completamente indignados de que el padre estuviera dispuesto a perdonar a ese hijo. Los fariseos no podían creer de que ese padre lo recibiera de esa manera. Los fariseos empatizaban tremendamente con ese hijo mayor. Y por eso el punto de la parábola, yo le diría el punto de las 3 parábolas, que es una enseñanza sola de Jesús, no es ni la oveja perdida, no es ni la moneda perdida, no es ni el hijo menor. Esas son buenas cosas que podemos aprender mucho, pero el punto de Jesús era llegar a ese final, y por eso Jesús deja el final abierto, porque era la pregunta de confrontación. Dice, ustedes que son los que conocen la palabra de Dios, ustedes que son los que podrían venir a estarle trayendo y buscando a estos pecadores y estos perdidos la palabra de Dios, están afuera enojados con que yo estoy celebrando con ellos. Porque el Padre está ahí esperando, dispuesto a recibir a todo aquel que se arrepienta. Y quién sabe si un hermano mayor hubiera salido en búsqueda del hermano menor, si ese hermano menor no hubiera vuelto antes de tocar fondo. Entonces, ¿vemos el paralelismo? Vemos cómo Dios le está diciendo a Jonás, yo te estoy invitando a mostrar mi compasión, yo te estaba invitando a ser este hermano mayor que ya conocía de mí, que ya conocía de mi amor, de mi misericordia, de mi paciencia, y que fueras a buscar a los perdidos y ser ese representante. Entonces Dios trata con nuestro egoísmo con una suma paciencia. Dios trata con nuestro egoísmo tocando e hiriendo nuestro orgullo, pero Dios trata con nuestro egoísmo invitándonos a ser parte de su compasión por los demás. Y gran noticia del Evangelio, vos y yo tuvimos un gran, buen y mejor Jonás, un gran y buen, mejor hermano mayor, el Hijo de Dios, que dejando todo, dejando la eternidad, dejando sus privilegios divinos, como dice en Filipenses 2, se humilló y tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, viviendo una vida perfecta, pero sin pecado, para venir a identificarse con nosotros, venir a buscarnos, venir a rescatarnos. Y en vez de ser como tantos hermanos mayores que se paran afuera de la fiesta, juzgando sin entender, enojados con el Padre, Él se sometió a la voluntad del Padre y vino a rescatarnos. Entonces Dios te invita a vos y a mí a que podamos lidiar con nuestro egoísmo, reaccionando al hecho de que Dios nos ha sido tremendamente pacientes. Humillándonos cuando Dios hiere nuestro orgullo. Y yendo y compartiendo de la compasión del Padre cuando Él nos invita a ser pequeños hermanos mayores que siguen el ejemplo de Jesús. Y vamos y nos acercamos y no juzgamos a los perdidos, sino que buscamos llevarles el mensaje de salvación para que ellos puedan llegar a conocer a Dios, a su Padre que los espera con los brazos abiertos, esperando a que se arrepientan y lleguen a salvación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú lidies con nuestro orgullo, que tú nos ayudes a reaccionar a esas cosas en las cuales vos venís siendo paciente con nosotros. Que nos humillemos cuando tú hieras nuestro orgullo. Que entendamos que no se trata de nosotros, se trata de ti. Y que nos ayude, Señor, a no solamente poder tragar ese amor y esa compasión tan grande que tenés, sino que la disfrutemos, sino que participemos en ella. Que sea por nuestro bien. Que sea por amor de tu nombre. Que sea para que tu nombre sea exaltado, para que muchos te reconozcan, para que muchos puedan estar, Señor, delante de tu trono. Ese día, Señor, en que estaremos delante de tu presencia, adorando, levantando tu nombre, Señor. Cuánto te necesitamos, Jesús. Cuánto te amamos, pero cuánto nos falta por amarte. Padre, creemos en ti, pero ayuda a nuestra incredulidad. Padre, nos humillamos delante de ti, pero ayuda, Señor, a destruir nuestro egoísmo por completo. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender mucho de Jonás. Y que podamos, Señor, evitar esos grandes errores que él cometió en su vida. Para la gloria de tu nombre.
En el nombre de Jesús. Amén.